Saludos a todos mis amigos de Conversando con Ruth Serrano. Hoy, como ven, tengo la mascarilla porque hablaremos del tema COVID y del referéndum que se efectuará aquí en Suiza el día 13 de junio con relación a qué pasará, qué nuevas reglas habrán con relación a este tema. Por suerte, aquí en mi patio y en las ciudades de Suiza no es necesario llevar la mascarilla, no es obligatorio. En Suiza la mascarilla es obligatoria en los negocios, en los lugares cerrados, en los hospitales, en el transporte público, pero no es obligatorio llevar la mascarilla por las calles. Así es que, bienvenidos a Conversando con Ruth Serrano. Si aún no te has suscrito a mi canal, por favor te pido que lo hagas en este momento. Suscríbete porque solo así yo podré seguir produciendo y trayendo información útil para mi comunidad, para nuestra comunidad, o sea, para ustedes. Nuestra vida transcurría de manera muy normal, hasta que en febrero del 2020 el coronavirus llegó a Suiza, transformando nuestras vidas, nuestro modo de pensar, nuestro modo de vivir, y el número de infectados aumentó considerablemente y muy rápido. Al llegar el coronavirus a Suiza y la situación tornarse muy complicada, especialmente con muchos enfermos y afectados por el virus, el Consejo Federal Suizo tuvo que tomar medidas para poder ayudar a todas aquellas empresas y a todas aquellas personas que sufrían las devastaciones del virus, sobre todo económicamente. Si como no existía una ley de pandemia que regulara estas situaciones, el Consejo Federal Suizo tomó medidas como promulgar una legislación de emergencia, lo cual está permitido por la Constitución de Suiza, pero lamentablemente ese tipo de legislación está permitido soltanto temporalmente. Y por tanto, en septiembre del 2020, el Consejo Federal declaró de emergencia el constituir la ley COVID-19. Esto ha sido y ha creado diferentes puntos de vista y diferentes frentes que hoy se debaten ante un referéndum que, como dije antes, se tendrá el 13 de este mes. ¿Para qué sirve la ley COVID-19 que el Parlamento aprobó en septiembre del 2020 con carácter de urgencia? Esta ley otorga al Consejo Federal poderes adicionales para así poder combatir la crisis del COVID y también abarca poderes hacia cómo regular la situación económica creada de consecuencia. Estas medidas económicas que el Parlamento debe aún aplicar son las medidas económicas y financieras que aún deben ser aplicadas para regular los efectos económicos y la crisis derivada de la pandemia del COVID-19. Y me estoy refiriendo a las ayudas que el gobierno federal otorga o debería de otorgar a las empresas, a las pequeñas empresas, al trabajo de corta durada, a los individuos con particulares necesidades y también los pagos por compensación por la pérdida de un ingreso, las ayudas en caso de penuria y también el apoyo a
organizaciones culturales, deportivas. Esta ley también está sujeta a un límite de tiempo y por eso pues se va a celebrar ahora el 13 de junio una votación donde se ha convocado un referéndum contra esta ley. Suiza tiene una democracia directa. Es el primer país al mundo que permite a sus ciudadanos decir la suya y opinar sobre la base legal para regular la crisis del COVID-19. Como democracia directa que tiene Suiza, y esta es una de las características especiales que tiene este país y el sistema político de este país, es que el público, el pueblo, tiene derecho a expresar su opinión y tiene derecho a mandar sobre las decisiones que toma el Parlamento. Y no solo, el pueblo suizo tiene derecho de proponer enmiendas a la Constitución Federal de la República y también a los críticos en esta crisis. Ellos obligan a votar para frenar la política COVID del gobierno, una política que al pueblo suizo parece no gustar, porque les cohíbe de ser libres, les cohíbe de mostrar su cara usando una mascarilla, les cohíbe de ver a sus familiares, amigos, les cohíbe de compartir como normalmente, les cohíbe de tener una vida normal. A ver qué pasará. No lo sabremos. Lo sabremos el 13 de junio, cuando los ciudadanos suizos irán a las urnas a votar por el referéndum de la ley COVID-19. Usted, latino suizo, de cualquier país, se quiso hacer ciudadano. Lo hizo por su pasaporte o lo hizo para también cumplir con sus deberes. Es importante votar. No importa de qué país seamos. En nuestros países, por nuestros países y por los países que nos reciben y que nos dan la bienvenida y la ciudadanía en su casa. Entonces nosotros tenemos el deber de ir a votar. Es importante para los suizos como es importante para nosotros, los que vivimos en este país. Así es que no deje de votar. Los críticos también se preocupan porque los poderes del gobierno suizo para restringir la vida pública están al orden del día. Y por eso una votación a nivel nacional es lo que ellos han decidido de proponer contra la llamada Ley COVID. Ley que, como dije antes, fue aprobada en septiembre del 2020 y que ha sido modificada varias veces. Además, la campaña ha sido impulsada porque existe una real preocupación por el papel actual que destaca el Ejecutivo Nacional en el sistema federalista suizo y de la democracia directa en este país, así como un grande escepticismo sobre la política de la vacunación del gobierno. ¿Qué es lo que está en juego realmente con esta ley del COVID-19? La legislación que inicialmente contaba con 14 artículos distintos pretendía dotar de una base jurídica firme a unas más o menos 18 decisiones que habían sido adoptadas anteriormente por el gobierno. Según los críticos, uno de los pilares fundamentales de la democracia está siendo atacado en estos momentos y está siendo sometido a un examen muy riguroso en todo el mundo. Están en juego las posibles inversiones del gobierno en la producción de vacunas, el pasaporte de vacunas
y su normalización, la protección laboral, el asilo, el cierre de las fronteras, la cultura, el deporte y hasta los viajes. Sí, los viajes. Así también como los derechos intrínsecos de los ciudadanos y su derecho a comunicación. La mayoría de las partes de la ley del COVID-19 están en vigencia hasta el final del 2021, lo que podría dar así como decir al gobierno el deseo de reintroducir el régimen de emergencia si es necesario para fines de año. Pero para poder hacer esto, el gobierno solo no puede. Antes tiene que consultar a las 26 autoridades de los diferentes cantones de este país, a todos los sindicatos y a todas las organizaciones empresariales. Solo luego de haber consultado y obtenido el visto bueno, entonces podría reintroducir el régimen de emergencia. ¿Qué riesgo presenta este referéndum? Los expertos afirman que esta votación sobre la ley COVID-19 tiene un potencial de atraer votos de protesta contra el gobierno suizo, y especialmente esos votos vendrían de todos aquellos ciudadanos que se sienten directamente afectados por las restricciones sociales. Y es importante que el 13 de junio todos los ciudadanos de este país, latinos y no, puedan ir a ejercer su derecho al voto y a decir la suya con relación a lo que piensan sobre esta ley del COVID-19 aquí en Suiza. La estructura política suiza se parece bastante, en un cierto sentido, a la política americana. Se caracteriza por la división de poderes entre el ejecutivo, el legislativo, el judicial y también por su sistema federalista. Ese sistema federalista lo que hace es que otorga a las autoridades de cada cantón y hasta un cierto modo a las autoridades locales un amplio grado de autonomía con respecto al gobierno nacional. A este punto nos interesa saber cuáles son los argumentos a favor y cuáles son los argumentos en contra de esta votación del COVID-19. Bueno, eh, muchos argumentan que la ley del COVID-19 es una ley superflua y que como la mayoría de las medidas pueden aplicarse sin dar a los federales un poder especial o poderes especiales. También preocupa mucho que esta ley pueda crear un precedente para el futuro donde se le permita al gobierno suizo imponer medidas o un régimen más o autoritario. Es un poquito complicado. Aparte, existe una gran desaprobación y existe un grande escepticismo fundamental hacia la política de vacunación del gobierno. Se acusa al gobierno y a las autoridades de ignorar los riesgos posibles que se puedan crear a la salud de los ciudadanos suizos a través de la inoculación de estas vacunas del COVID-19. Parte de la oposición también protesta porque está en contra de denuncias como medidas arbitrarias contra los covidos y también la diferencia que existe entre los vacunados
y los no vacunados, quienes son tratados de manera diferente y se proyecta que seguirán siendo tratados aún más diferente en el futuro. Sin duda alguna, se puede decir que este referéndum es típicamente suizo. No solo porque, como dije antes, Suiza es el primer país al mundo que somete a legislación sobre el coronavirus a una votación nacional, pero también porque este tipo de referéndum es parte del sistema político suizo y que da y otorga a los ciudadanos el derecho, la opción de votar una ley o de hacer una enmienda a su constitución. Es importante un dato muy particular, que cuando se presentó la propuesta para este referéndum, cuando las firmas fueron presentadas y el referéndum fue aprobado, ninguno de los principales partidos políticos en este país se opuso a este referéndum. Seguramente entre los 5 temas a votar el día 13 de junio, este del COVID-19 será seguramente a la orden del día y estará seguramente a la cabeza de los temas. Voy a elencar rápidamente los 4 temas que también estarán junto al COVID-19 en la boleta. Está el referéndum sobre la ley federal de medidas policiales contra el terrorismo, conocido como PMCT. La iniciativa popular por el agua potable y los alimentos sanos. El referéndum sobre la ley federal de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, ley de CO2. Muy importante, los extranjeros a quienes nos gusta ir a casa y viajar. Atención a esta ley, búsquensela y léansela. Propuesta. Y por último está la ley para una Suiza sin pesticidas, y esta es una iniciativa popular. Ahora bien, ¿quiénes pueden votar? ¿Tú? ¿Yo? ¿Pueden los extranjeros no ciudadanos votar en Suiza? Pues fíjense que sí. Ahora bien, este sí no es un sí generalizado. Cada cantón tiene sus reglas. Y existen varios cantones en donde no solo se puede votar si eres extranjero viviendo en Suiza, pero también donde votan menores de 18 años. Ahora bien, la ley general es que todos los ciudadanos suizos mayores de 18 años o de 18 años en adelante tienen derecho a votar en Suiza. Se puede votar a nivel cantonal o a nivel local. Esto habría que ver cuál es la situación de cada individuo. Y a eso vamos en el próximo segmento. Es importante saber que en Suiza no es necesario registrarse para votar. No es necesario registrarse para votar para ningún tipo de elección. ¿Por qué? Porque las ciudades, las oficinas comunes, las oficinas locales se encargarán de ponerlo al día, de inscribirlo y de añadirlo a la lista de votantes una vez que usted califique para ello. Es claro que también los suizos residentes en el extranjero pueden votar sea a nivel cantonal que a nivel comunal. Para ello tienen que dirigirse a sus respectivas embajadas y consultar en la oficina de votaciones o en sus oficinas electorales. ¿Y cuál es el caso de los ciudadanos de doble nacionalidad? ¿Pueden votar en Suiza? Claro que sí.
No existe ningún impedimento por parte de las autoridades suizas de que un extranjero con doble nacionalidad no pueda votar. Lo importante es que no exista algún tipo de impedimento de otra naturaleza que se lo impida. De otra forma, sí puede votar. Como les comenté antes, los menores de edad pueden votar en Suiza. Eso es algo que yo todavía no conozco de ningún otro país. Si alguien sabe, por favor, que me ilumine, pues es algo muy nuevo. En Suiza hay que tener 18 años o más para votar a nivel federal. Aún así, en el cantón de Glaris, los menores de 18 años, o sea, los que tienen una edad entre los 16 y 17 años, sí pueden votar aún siendo menores de edad a nivel cantonal y comunal. Sin embargo, los ciudadanos de Glaris no pueden presentarse para cargos públicos a menos que hayan cumplido ya la mayoría de edad, que aquí en Suiza es de 18 años. Los ciudadanos extranjeros, o sea, los no suizos, no tienen derecho a votar a nivel federal. Aún así, varios cantones, precisos cantones, les permiten a los extranjeros el voto o las votaciones a nivel cantonal y comunal. Y para eso es importante que si a usted le interesa votar, usted se informe en su Gemeinde o en su comunidad. Por el momento, les puedo decir que en el cantón de Jura se les he permitido votar a los no suizos, o sea, a los extranjeros residentes en Suiza que aún no tienen la naturalización. En el cantón de Jura existen derechos políticos para los no ciudadanos y están incluidos en la Ley de Derechos Políticos en el artículo 71 de la Constitución del Jura. Así es que a todos los dominicanos y a todos los extranjeros que viven en el cantón de Jura, si no lo sabían, pues ya saben que tienen derecho al voto en su cantón y se pueden informar en su respectiva Gemeinde. Además del cantón de Jura, a los extranjeros se les permite votar a nivel municipal y por favor tienen que informarse directamente en los diferentes cantones. No tomen mi palabra porque las leyes pueden cambiar de un momento a otro. Así es que, pero mientras tanto, les puedo decir que a los extranjeros no ciudadanos suizos, a los residentes no ciudadanos suizos, se les permite votar en el cantón de Jura, Friburgo, Grisons, Neuchâtel, Vaud y también creo que en Appenzell y Ausserrhoden también les he permitido votar a los extranjeros no ciudadanos. Informarse, por favor, lo que pasará luego del 13 de junio y luego que se hayan efectuado las votaciones en este referéndum, lo sabremos solo luego del referéndum. Una cosa que sabremos es que si pasa el no, estaremos caminando sin mascarillas en este país. Así es que, para los del sí y para los del no, les deseo muy buena suerte en estas votaciones del 13 de junio. A nosotros, los latinos, recuerden, y digo nosotros porque me incluyo, recuerden que tenemos que participar. Tenemos que participar en todo lo referente al país donde vivimos. Si no
votamos, si no decimos lo que nosotros pensamos, nadie lo va a saber y no podremos exigir. Así es que recuerden que hay deberes y hay privilegios. Hay beneficios y hay deberes. Obtener un pasaporte no es solo necesario para viajar. Es importante para poder regir nuestras vidas en donde quiera que estemos. Y también no se olviden que tenemos que llevar en alto el nombre de nuestro país, la República Dominicana. Así es que muchas gracias. Si aún no te has suscrito a mi canal, por favor te pido que lo hagas en este momento. Suscríbete, porque solo así yo podré seguir produciendo y trayendo información útil para mi comunidad, para nuestra comunidad, o sea, para ustedes. Y desde antemano les agradezco su presencia y su apoyo. También es importante que me den un me gusta. Así es que vamos a tratar de este mes aumentar los suscriptores. Ya tenemos 200, o sea, yo quiero aumentar 500 suscriptores para el mes de junio y mitad de julio. Así es que yo cuento con todos ustedes para así poder tener 700 suscriptores a la mitad del mes de julio. Y yo sola no puedo hacerlo, solo a través de ustedes, de su apoyo y de sus comentarios es que será posible. Así es que muchísimas gracias, que Dios me los bendiga y adelante. Con o sin COVID, saldremos a camino. En el nombre de Dios.